Bueno, queridos hermanos, entonces sin más preámbulos vamos a tener el estudio del día de hoy, recordando entonces que estamos estudiando ese tema llamado Panorama de los Eventos Finales, ¿verdad? Y comenzamos nuestro viaje en el año de 1755 con la apertura del sexto sello, con el terremoto de Lisboa, luego el oscurecimiento del sol en el año 1780, luego la Revolución Francesa por el año 1789, llegamos a 1798, el año que es el inicio del tiempo del fin. Anteayer demostramos por qué creemos que en ese año comienza el tiempo del fin. En ese mismo año, la bestia del Apocalipsis 13 sufre una herida de muerte. En ese mismo año surge la segunda bestia de Apocalipsis 13, que creemos que es los Estados Unidos de Norteamérica. Y más adelante, cuando veamos los eventos futuros, vamos a demostrar por qué creemos los adventistas que estos dos poderes representan uno al papado y el otro a los Estados Unidos. Mañana o pasado probablemente estamos hablando acerca de eso. Luego fuimos al año de 1830, donde encontramos el anuncio del mensaje del primer ángel. Eso estudiamos anoche, ¿verdad? El anuncio del mensaje del primer ángel. ¿En qué consiste? Cuando dice temed a Dios y dadle gloria, y vimos cómo se adora a Dios. ¿En qué consiste la verdadera adoración? Y vimos que la verdadera adoración está ligada a la obediencia a los mandamientos y en especial manera el sábado. También vimos que el mensaje que dice que la hora de su juicio ha llegado está íntimamente relacionado con Daniel 8:14, donde dice que el santuario sería purificado al fin de los 2300 días o años proféticos. Luego llegamos al año de 1833, el 13 de noviembre, la caída de estrellas, la tercera de las señales del sexto sello. Luego vimos el 11 de agosto de 1840 el cumplimiento de la sexta trompeta, la caída del imperio turco otomano en Constantinopla o Estambul, hoy en día conocida, la capital de Turquía. Luego llegamos al año de 1844, y eso también estudiamos ayer, donde vemos que en el verano de 1844 se da por primera vez el anuncio del mensaje del segundo ángel, que dice: ha caído Babilonia. Y decíamos que Babilonia representa a todas las religiones falsas, encabezado por el catolicismo, pero que en este año de 1844 no se refiere específicamente al catolicismo, sino al protestantismo, que apostata por rechazar el mensaje del primer ángel, ¿verdad? Veíamos que la caída de Babilonia aún no es completa, será completa con el anuncio de Apocalipsis 18 en el fuerte pregón. También vimos qué significa la purificación del santuario. Decíamos que en conclusión la purificación del santuario es la obra de el borramiento de pecados, la obra de revisión de pecados en el santuario celestial. Y Dios también quiere afinar la plata, quiere afinar a su pueblo, quiere quitar el pecado de nuestro corazón, quiere hacernos vencedores en nuestra esfera. Y también el Señor, a través de la purificación del santuario, el juicio investigador, quiere vindicar su carácter ante el universo. Ahí nos quedamos ayer, y el día de hoy vamos a continuar y seguimos en el año de 1844, y el día de hoy vamos a tener el desarrollo del anuncio del mensaje del tercer ángel, el tercer mensaje angélico. Una vez más recalcando que estamos tocando grandes rasgos porque este es un tema demasiado profundo. Así que vamos a abrir el vínculo aquí en el tercer mensaje angélico. ¿Qué es el mensaje del tercer ángel? Dice una pregunta ahí. ¿Qué es el mensaje del tercer ángel? ¿Qué es lo que debemos predicar? El mensaje del tercer ángel. Encontramos en la Biblia, en el libro de Apocalipsis capítulo 14. Dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero.
y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahí tenemos el contenido del tercer mensaje angélico. Ahora vamos a ver su interpretación. ¿Qué es lo que nos quiere decir este mensaje? Cuando hablamos del tercer mensaje angélico, encontramos dentro del tercer mensaje angélico 11 subtemas. El primero de ellos, ¿quién es el tercer ángel? ¿Quién es la bestia? ¿Qué es la imagen de la bestia? ¿Qué es la marca de la bestia? ¿Qué representa que la marca se pone en la frente o en la mano? ¿Qué es la ira de Dios? ¿Qué significa que será atormentado con fuego y azufre? ¿Qué significa que será atormentado por los siglos de los siglos? ¿Y qué significa que no tienen reposo de día ni de noche? ¿Qué es la paciencia de los santos y qué es los mandamientos de Dios y la fe de Jesús? Todo eso abarca el mensaje del tercer ángel y lo vamos a tocar a grandes rasgos, tratando de resumir, pero teniendo por lo menos la idea a qué se refiere. En primer lugar, el ángel. Este ángel no es literal, dice, al igual que el primero y el segundo representan los siervos de Dios que predican la verdad presente en el tiempo del fin. La palabra ángel viene del griego ágelos, que quiere decir mensajero. Y los mensajeros de Dios en el tiempo del fin, como en todas las épocas, ha sido su iglesia. Nosotros, los fieles, componemos el pueblo del Señor. Por lo tanto, este ángel simbólico representa a la iglesia del último tiempo. ¿Quién es la bestia? La bestia es el papado, la primera bestia de Apocalipsis 13 o el cuerno pequeño de Daniel 7. Es el poder que persiguió el pueblo de Dios por 1260 años. Como les repito, mañana o pasado estaremos dando las razones, las pruebas o evidencias por qué creemos que el papado representa este poder. Pero desde ya lo anticipamos que cuando dice el mensaje del tercer ángel anuncia acerca de la bestia, se refiere al papado. La imagen de la bestia, dice, la primera bestia usaba el poder civil para imponer sus creencias, restringía la libertad y perseguía a quien pensaba diferente. La segunda bestia, imitando a la primera, usará el poder del Estado para imponer el dominio por ley civil. La imagen de la bestia es un poder que imitará a la primera bestia, usando el poder civil para poder imponer asuntos religiosos, ¿verdad? Y eso también lo vamos a ver a continuación, quién es la imagen de la bestia, pero desde ya anticipamos que es el protestantismo apóstata que surge en los Estados Unidos de Norteamérica. Dice que cuando se forme la imagen de la bestia, el resultado será la pérdida de la libertad de religión y la persecución de las minorías disidentes. De esta manera, el protestantismo apóstata de los Estados Unidos hará una imagen de la bestia y los demás países seguirán su ejemplo, dice el espíritu de profecía. La América protestante, entonces, es el poder que formará la imagen de la bestia. Ahora está en proceso de formación. Tienen que pasar dos cosas para que se esté formada la imagen de la bestia. Uno es que tienen que unirse todas en puntos comunes de doctrina. Esto está en pleno apogeo, solamente faltan algunos detalles. Y dos, tienen que influir sobre el Congreso para que el Congreso dictamine leyes a su favor. Ahí se habrá formado la imagen de la bestia. La marca de la bestia. Eso también lo vamos a estudiar a mayor profundidad más adelante, pero vamos anticipando. Dice, la bestia cambió la ley de Dios e impuso el domingo como día de reposo. En el tiempo del fin, el sábado es la señal visible de Dios a sus hijos, así como el domingo es la marca de la bestia. Dios tiene su sello, tiene su señal, y la marca de la bestia es lo opuesto, ¿verdad? Es el domingo. Y después vamos a dar las razones por qué. Miren lo que dice el propio catolicismo. El domingo es la marca de nuestra autoridad. La iglesia está por encima de la Biblia, y esa transferencia de la observancia del sábado es prueba de ello. La iglesia católica es la que sistematizó la adoración del domingo, ¿verdad? En el concilio de Laodicea, por el siglo IV. Ahí se dio la orden que se guarde el domingo en lugar del sábado. Claro que el emperador Constantino dio la primera ley dominical en el año 321, pero
en el concilio de la Odisea esto se acepta como una doctrina católica. Y en base a la tradición, en base a la autoridad católica se hace esto, ¿verdad? Por eso dice que el domingo es la marca de la autoridad papal. El domingo es una institución católica y la demanda para su observancia solo puede defenderse basando en principios católicos. La Biblia no demuestra la observancia del domingo en ninguna parte. El pretexto es la resurrección de Jesús. Pero si fuera eso la razón, hubiera un versículo donde Jesús dijera a sus discípulos: ¿saben qué, discípulos? Por haber recibido el domingo, de ahora en adelante guarden el domingo. Pero ese versículo no existe. Así que la observancia del domingo solamente se puede defender, dice, en principios católicos. La iglesia cambió la observancia del sábado al domingo, ¿verdad? Por el derecho divino y la autoridad infalible concedida a ella por su fundador Jesucristo. Bueno, una falsa interpretación de las palabras cuando se le dice: te doy a ti las llaves, ¿no? Y lo que ates y desates, lo mismo será en el cielo. Pero eso no se refiere a que Pedro, como el primer papa, tuvo la autoridad para estar por encima de la doctrina bíblica, no, ¿verdad? Las llaves son el evangelio. El que lo acepta, se abre el cielo para él. El que lo rechaza, el cielo se cierra para él. Sino que es una interpretación muy forzada de las escrituras. ¿Qué representa que esta marca va a ser puesta en la frente o en la mano? Eso también está dentro del mensaje del tercer ángel y lo vamos a ver más adelante. En la frente, es decir, por convicción personal, y en la mano, es decir, por conveniencia, porque la gente seguirá practicando y seguirá trabajando el domingo por intereses personales. ¿Qué representa la ira de Dios? Es la justa indignación de Dios contra el pecado. Su obra extraña lo llama Isaías 28:21. Dios es amor, pero también es fuego consumidor y de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Aquí tenemos que tener cuidado con lo que el conflicto de los siglos lo llaman la teoría del universalismo. El universalismo dice que Dios nunca va a permitir que nadie se pierda. Todos los seres humanos se van a salvar. Si en el Apocalipsis, en otro libro de la Biblia, hay amenazas, hay advertencias de que uno se puede perder, eso solamente dice para llamarnos la atención. Pero en sí Dios es amor y no va a permitir que nadie se pierda. Esa es una falsa interpretación, ¿verdad? Es un extremo del amor de Dios. Se lo lleva al extremo del liberalismo. Pues la Biblia enseña que hay un equilibrio entre el amor y la justicia de Dios. Y en sí justicia es amor. Dios destruirá al mundo por amor, por aplicación de su justicia, ¿verdad? De ningún modo tendrá por inocente al culpable. ¿Qué significa cuando dice que el que acepta la marca de la bestia será atormentado con fuego y azufre? Estos mismos elementos estuvieron presentes en el castigo de Sodoma y Gomorra. Esa destrucción es ejemplo del castigo final mediante fuego sobre todos los impíos, ¿verdad? Dice que cuando ante el trono blanco se lleve el juicio final y se haya vindicado el carácter de Dios, entonces caerá sobre los perdidos el fuego y el azufre y serán consumidos. ¿Qué significa que serán atormentados por los siglos de los siglos? Esta expresión dice significa para siempre o eternamente, pero cuando se aplica al castigo de los impíos se usa figuradamente. Lo podemos ver en Isaías 34:10. Vamos a abrir la Biblia y qué nos dice Isaías capítulo 34 y el verso 10. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo, de generación en generación será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. Aquí está hablando de una destrucción, ¿verdad? De una ciudad pagana que dice que estará ardiendo perpetuamente, pero sabemos que esto no es así, porque hablando de Edom, esa ciudad ya fue consumida. No significa que sigue consumiéndose hasta el día de hoy. Sin embargo, cuando dice que es por los siglos de los siglos, significa, dice, que el resultado es para siempre, por los siglos de los
siglos. No significa que el tormento va a ser eterno, sino que el resultado de ese castigo de Dios será eterno. Serán destruidos para siempre. Igual que dice en Judas 7, habla que Sodoma y Gomorra fueron quemadas con fuego eterno, ¿verdad? Entonces Sodoma y Gomorra ya no existen, fueron consumidas. Su castigo duró un tiempo, sí, pero su resultado sí fue para siempre, fue eterno. A eso se refiere cuando dice por los siglos de los siglos. ¿Qué significa? Que no tienen reposo de día ni de noche. El fuego que quema a los impíos es eterno en el resultado, mas no en la acción de quemar. Pero el tormento será continuo, es decir, no tendrán reposo mientras dure el proceso. Dice Elena de White, compara la perdición de los impíos y el ser quemados en el juicio final como cuando se quema un árbol. Lo primero que se queman son las ramas, las hojas, luego las ramas y por último el tronco. Así será con los impíos, serán consumidos de acuerdo a sus pecados. Pero mientras que dure ese proceso, dice que no habrá descanso, ¿verdad? No es que van a estar quemándose y van a tener una tregua un momentito a tomar aire, no. Desde que comienzan a quemarse hasta que son destruidos, no habrá reposo ni de día ni de noche, ni por un momento. ¿A qué se refiere cuando dice la paciencia de los santos? Este es un atributo de quienes finalmente sean victoriosos sobre la bestia. Paciencia ante la persecución, el sufrimiento y la muerte. No olvidemos que el sello del Dios vivo será puesto sobre los que tengan la semejanza de Cristo en el carácter. Y la paciencia es una virtud, es un atributo de Dios que nos es impartido por el Espíritu Santo y que también es, podríamos decir, practicado, ¿verdad? Crece cuando lo practicamos, ¿verdad? Cuando lo ejercemos. La práctica, el ejercicio nos ayuda a tener paciencia. Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Obediencia a los mandamientos de Dios únicamente por fe. Esta es la esencia del mensaje del tercer ángel. Y también Cristo nuestra justicia. No al fanatismo ni al legalismo de la orilla derecha y no al formalismo y la gracia barata de la orilla izquierda. Tiene que haber un equilibrio entre ley y evangelio, ¿verdad? Estos dos principios son las columnas de la doctrina cristiana, ley y evangelio, y es la voluntad de Dios que haya un equilibrio, como los rieles del tren, ¿verdad? Que nunca se separan. Al final parece que se hacen uno, pero siempre conservan su distancia. Entonces Dios dice ni a derecha ni a izquierda, quiere decir ni extremista, ni fariseo, ni tampoco liberal. La cruz de Cristo es el centro del evangelio, sin la cual el mensaje del tercer ángel no tendría valor. Elena de White llama a la justificación por la fe el corazón del mensaje del tercer ángel. ¿Qué dice Elena de White? Varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel, y he contestado, es el mensaje del tercer ángel en verdad. Un preciosísimo mensaje lo llama la sierva del Señor, ¿verdad? El evangelio eterno. La buena nueva de que hay salvación gratis, gracias a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Al proclamar el mensaje del tercer ángel, estos son algunos de los temas que debemos compartir con la gente. El triple mensaje angélico, la verdad presente, incluye no solamente el mensaje del tercer ángel, sino el mensaje del segundo y del primero. Y hay temas que están incluidos, hay una cadena, un sistema de verdades que están incluidos dentro del triple mensaje angélico. Uno es el amor de Dios, Daniel 7, el cuerpo pequeño, tenemos que hablar de esto cuando hablamos del triple mensaje angélico. El Apocalipsis 3, las dos bestias, la imagen y la marca de la bestia, el sábado y el domingo, la no inmortalidad del alma, el infierno, el fuego eterno. Tenemos que aclarar que no hay un infierno que arde eternamente, el castigo de los impíos, la recompensa de los justos, la justificación por la fe, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, la segunda venida de Cristo. Aquí está lo que les decía hace un momento. Este mensaje del tercer ángel abarca los dos mensajes precedentes, se los presenta como si fueran pronunciados a gran voz, es decir, con el poder del Espíritu Santo. Eventos de los últimos días, página 205. Entonces están unidos estos tres mensajes. Comienza el uno
y va hasta la segunda venida de Cristo. No es que es como una carrera de postas que comienza uno, termina, viene el segundo, termina y sigue el tercero. No, comienza el uno, se une el segundo, luego se le une el tercero y juntos van hasta el fin. Dice, si el mensaje del tercer ángel abarca también el mensaje del primer ángel, significa que también debemos presentar el mensaje de la cruz, el evangelio eterno, el sábado, el juicio, Daniel 7, los 2300 días o tardes y mañanas. El tema del santuario también está incluido dentro del triple mensaje angélico. Ahora, si hablamos del mensaje del segundo ángel, también tenemos que identificar a Babilonia, ¿verdad? Y cuál es la causa de su caída. Y el mensaje a salir de Babilonia. Lo que debemos tener en cuenta al predicar este mensaje. El himno que entonamos decía, id por el mundo y predicar el evangelio. Ahora vamos a ver algunas recomendaciones a dar para llevar a cabo la predicación de este mensaje. No olvidemos que la iglesia ha sido elegida por Dios como el medio para comunicar este mensaje al mundo. Y este mensaje es el último llamado de Dios a un mundo perdido. ¿Por qué el último? Si vamos al contexto gramatical, en Apocalipsis 14, cuando habla del triple mensaje angélico, el profeta Juan termina de describir lo concerniente a los tres mensajes angélicos y miren lo que dice a continuación. El versículo 14, Apocalipsis 14, 14, o sea, inmediatamente después del anuncio de los tres mensajes angélicos. Y miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro, y en su mano una hoz aguda. Y otro ángel salió del templo diciendo en alta voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar es venida, porque la mies de la tierra está madura. Esto es la segunda venida de Cristo. O sea que inmediatamente después al anuncio de los tres mensajes angélicos, el siguiente evento es la segunda venida de Cristo. Por eso se dice que el mensaje del tercer ángel o el triple mensaje angélico, unidos al fuerte prego, es el último llamado de misericordia de Dios a un mundo perdido. Y eso nos demuestra también que estamos casi por finalizar la historia de este mundo. Dice la palabra del Señor: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Al predicar el mensaje tenemos que hablar con gracia, sazonado con sal. Muchas veces el cristianismo no tiene éxito porque al momento de predicar no hablamos con seguridad, hablamos dudando, y eso tiene un efecto psicológico en el receptor. No lo acepta porque dice: si ni él mismo está convencido, ¿cómo me va a convencer a mí? Por eso que dice la recomendación: sea vuestra palabra con gracia y sazonada con sal. Y dice: estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Vamos a estar preparados, y para estar preparados tenemos que escudriñar bien este mensaje. El mensaje del tercer ángel debemos conocerlo al revés y al derecho. Debemos estar bien cimentados, porque esta es la verdad especial para este tiempo. Toda la Biblia es verdad, toda, desde el principio hasta el final, pero el mensaje del tercer ángel es la verdad más importante, adecuada para este tiempo, y debemos conocerla y estar preparados para defender esta verdad, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia sostiene y defiende la verdad. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. No exponerlo, ¿verdad? Pero cuando se trata de decir la verdad, no debemos escatimar los resultados, pero siempre siendo prudentes y sencillos, no jactanciosos, no orgullosos. Dice una recomendación de la sierva del Señor: los hijos de Dios nunca deben tratar de humillar a su oponente, nunca deben asumir el papel de Goliat, que desafió al pueblo de Dios y se burló. Un verdadero siervo de Cristo que anuncia el mensaje del tercer ángel nunca debe ser desafiante, nunca le debe gustar debatir, ni tampoco provocar un debate, ni tampoco hacer juego de palabras,
por tratar de envolver a su oponente. Esta es una importante recomendación de la sierva del Señor. El amor por las almas. Los hombres no deben ser dejados en la ignorancia tocante esta importante cuestión. La amonestación contra este pecado debe ser dada al mundo antes que los juicios de Dios caigan sobre él, para que todos sepan por qué deben consumarse y para que tengan oportunidad para librarse de estos juicios. Si tú tienes un familiar que no conoce esta verdad, debes amonestarlo, debes salvar tu responsabilidad. Debemos mostrar el camino a la gente para que ellos vean cómo escapar de estos juicios. Ahora, si ellos voluntariamente, después de haber conocido la verdad, no quieren, es cuestión de ellos, pero nosotros debemos cumplir nuestra responsabilidad. El ejemplo de Jesús. Jesús habló con firmeza. Él acusó y reprendió a los fariseos y les dijo en su cara que eran hipócritas. También fue tierno en muchas ocasiones. Jesús insta a sus discípulos a no resistir a los malos, sino a tratarlos bien, ¿verdad? Dice: al que te dé en la mejilla derecha, dale también la izquierda. Al que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con él dos. Entonces, también nos dio un ejemplo de ternura. Cristo, dice, con poder terrible denunciaba toda ingratitud artificiosa, toda práctica deshonesta. Expuso sin temor alguno la hipocresía de los sacerdotes y gobernantes fariseos y saduceos. El Salvador no suprimió nunca la verdad, sino que la declaró siempre con amor. En su trato con los demás, él manifestaba el mayor tacto y era siempre bondadoso y reflexivo. Entonces, de acuerdo a las circunstancias, yo tengo que ver qué usar: la firmeza o la ternura. Natán, al momento de reprender a David, de igual manera Jesús, cuando reprendió a Simón el fariseo, utilizaron parábolas, ¿verdad?, para que no sea tan directo y no se ganen la oposición o la enemistad, ¿no? Así también dice la sierva del Señor que cuando comuniquemos la verdad a personas de otras denominaciones, primero tenemos que ganarnos la amistad y primero tenemos que dar temas en común y luego introducir las otras verdades, porque a veces la gente está predispuesta a rechazar la verdad, ¿verdad? Y tienen falsos conceptos acerca de la verdad. Por eso es importante seguir estos consejos al presentar la verdad. ¿Lo cuento o no lo cuento?, dice. Entonces Jesús le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Este es el mensaje de Jesús al endemoniado. El endemoniado le quiso seguir a Jesús, pero Jesús le dijo: tienes una obra importante que hacer. Ve a los tuyos y dile lo que el Señor ha hecho contigo. Esa es la recomendación que el Señor nos da a nosotros, que vayamos a los nuestros y le digamos lo que el Señor ha hecho por ti, lo que el Señor ha hecho por mí. Pablo reprendió con mansedumbre y también reprendió duramente, de acuerdo a la ocasión. Pablo fue diplomático en su carta a Filemón para que aceptara a Onésimo, pero reprendió duramente a Pedro, cara a cara. Pablo le dice a los filipenses que los ama entrañablemente, pero a los gálatas, a quienes también ama, le dice insensatos, ¿verdad? Juan el Bautista no tuvo temor de decir la verdad aun cuando tuvo que perder su vida. Había enviado y reprendido a Juan y le había encadenado en la cárcel, ¿verdad? Juan fue echado a la cárcel por el cumplimiento fiel de su misión. Dice que los verdaderos pastores o ministros darán el mensaje, ya sea que los hombres lo quieran escuchar o lo rechacen. Tenemos que dar la advertencia, sea aceptado o sea rechazado. ¿Qué dice Elena de White? El Señor quiere que su pueblo siga otros métodos que el de condenar a lo malo, aun cuando la condenación sea justa. Él quiere que hagamos algo más que lanzar contra nuestros adversarios acusaciones que no hacen sino alejarnos más de la verdad. Dice: ¿cuál de los ejemplos citados debemos tener en cuenta al predicar el mensaje del tercer ángel? Todos los ejemplos son buenos, ¿verdad? Pero ahora depende el tiempo, el lugar y la circunstancia. Dice, cada circunstancia es distinta. Por eso dice Eclesiastés: el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio, y el Espíritu Santo nos guía en todo momento. ¿Qué actitud debemos tomar? ¿Qué estrategias debemos utilizar para comunicar este mensaje del tercer ángel al mundo?
Dice una pregunta importante: ¿está tu iglesia predicando el mensaje del tercer ángel? ¿Qué dices? ¿Está predicando tu iglesia o no? Bueno, puedes decir que no. Pero hay una segunda pregunta: ¿estás tú haciendo tu parte en el lugar que el Señor te ha asignado? ¿Tú estás predicando el mensaje del tercer ángel? Por precepto, que es la predicación, y por ejemplo, que es nuestra vida, nuestro testimonio. Estamos dando a la trompeta el sonido sortero. Quiere el Señor ayudarnos a cumplir esta misión que nos ha encomendado de anunciar el mensaje del tercer ángel al mundo. Esto es entonces lo relativo al tercer mensaje angélico. El Señor quiere que por lo menos tengamos la idea en qué consiste este mensaje. Queremos ver el panorama y queremos seguir más adelante en nuestra línea de tiempo. Y dijimos ayer que en 1844 también comienza el zarandeo, también comienza el sellamiento, también comienza el periodo de la Odisea. Grandes acontecimientos entonces comienzan en 1844. Vamos a llegar al año de 1863, un año importante también. En ese año se organiza la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Vamos a hablar un poquitito acerca de la organización. ¿Cuáles fueron las razones de la organización de la Iglesia Adventista? ¿Por qué se organizó? ¿Cuáles fueron las necesidades o los motivos que llevaron a los líderes a organizar la Iglesia Adventista? Hay una acusación hoy en día en internet, sobre todo, de hermanos que salieron de la iglesia. Ellos dicen pues que el hecho de que la institución esté inscrita en los registros públicos es apostasía. Y yo le pregunto, ¿y cuando Elena de White estuvo de acuerdo para que en 1863 la iglesia esté constituida legalmente en los registros públicos de los Estados Unidos, apostató la iglesia en esa fecha? Claro que no, no hay que confundir las cosas, ¿verdad? La unión de la iglesia con el Estado es otro asunto, ¿verdad? Es cuando la iglesia sacrifica sus principios y su conciencia con tal de aceptar el favor del Estado. Es diferente. Entonces, ¿qué razones había en ese año para aceptar la organización? Dice, la organización era indispensable para proporcionar sostén al ministerio. Cuando era un poquito, dice que ellos veían que no era necesario, pero cuando iban creciendo, era necesario que haya ministros encargados a tiempo completo de dirigir la obra. Entonces, una de las razones de la organización es para proporcionar sostén al ministerio. Otra dice, para dirigir la obra en nuevos territorios. Pero ellos tenían que salir a otros países y tenían que tener una personería jurídica para que puedan salir sus ministros y a la vez para que puedan inscribirse en otros países. Para proteger tanto a las iglesias como a los ministros de los miembros indignos, ¿verdad? Por eso existe la disciplina y la exclusión de la iglesia y también la expulsión en casos más extremos. Entonces la organización es necesaria, dice, para proteger a la feligresía y a los líderes de miembros indignos. También dice, para retener las propiedades de la iglesia. Ha pasado en muchos movimientos que las propiedades son inscritas a nombre de los líderes y a los líderes les entra la ambición y se han quedado con las propiedades. Pero si está a nombre de la institución, esto no sucede. Para la publicación de la verdad por medio de la prensa, ¿verdad? Tenía que haber una personería jurídica para que se pueda formar una editorial, para que debían estar organizados para que esto funcione. No podemos prescindir de la organización. En el cielo dice que la ley del orden es la que rige los movimientos angélicos y nosotros también no podemos vivir sin el orden y sin la organización. Y para muchos otros objetos más. Dice la sierva del Señor, nos fue dado luz por su espíritu en el sentido de que debía haber un orden y disciplina cabal en la iglesia. La organización era esencial. El sistema y el orden se manifiestan en todas las obras de Dios y a través del universo. El orden es la ley del cielo y debe ser la ley del pueblo de Dios en la tierra, ¿verdad? Sabemos que el pueblo de Israel se organizó bajo el consejo de Jetro, ¿verdad? Y también la iglesia debe estar organizada. La organización siempre será esencial, no es que solamente fue para ese tiempo. A menos que las iglesias estén organizadas de tal manera que puedan establecer y imponer el orden, no tienen ninguna esperanza de abrigar para él
futuro. No hay futuro si es que no hay organización. Todo se acaba. Y la iglesia adventista se organizó, ¿verdad? En el año 1863, el 21 de mayo, se organiza. La iglesia tenía 3.500 miembros, 125 iglesias, ¿verdad? Y ahí tenemos el primer presidente de la Conferencia General de la Iglesia Adventista, John Brighton, ¿no? Fue el primer presidente de la Asociación General de la Iglesia Adventista. La organización en el fin. Algunos han sostenido que a medida que nos acerquemos al fin del tiempo, cada hijo de Dios actuará independientemente de cualquier organización religiosa. Pero el Señor me ha indicado que en esta obra no hay tal cosa como que cada hombre sea independiente. No hay esto en la profecía, de que cada uno obre separado de la organización por su propia manera. Dice que Dios no dirige ramas allá acá, Él dirige un pueblo, ¿verdad? Un pueblo organizado. A medida que nos acerquemos a la crisis final, en lugar del sentimiento de que hay menos necesidad de orden y armonía y acción, debemos ser más sistemáticos de lo que hemos sido hasta ahora. Debemos ser más ordenados, más organizados aún. Eso entonces en cuanto a la organización. Seguimos en nuestro viaje. Estamos ya en el año 1863. Vamos al año de 1888. ¿Qué sucedió en este año de 1888? También es una fecha histórica y trascendental dentro del movimiento adventista. En el año de 1888 se llevó a cabo la reorganización de la Conferencia General de la Iglesia Adventista en Minneapolis, Minnesota, Michigan, Estados Unidos. Dice, en la Asamblea de la Asociación General Adventista que tuvo lugar en 1888, los pastores Jones y Wagner presentaron un mensaje de justificación por la fe que resultó ser causa de notable controversia. El mensaje no fue bienvenido por muchos de los delegados. Ahí usted tiene al joven Wagner y a Jones, eran jóvenes, ministros jóvenes, ¿verdad? Y por eso que muchos no fueron aceptados, porque había eruditos antiguos dentro de la iglesia y no aceptaron este mensaje porque aparentemente debilitaba los fundamentos de la iglesia adventista y rebajaba la verdad de la ley de Dios y el sábado. Pero esto no era la intención, era un mensaje de Dios. Ahí tiene usted a Wagner. Se le pidió a Wagner que presentara una serie de conferencias sobre justificación por la fe. No sabemos exactamente qué dijo, dice, porque recién a partir del 1891 se comenzaron a revisar los temas bíblicos de los congresos de la Asociación General. Pero de acuerdo con lo que se escribió antes y después de Minneapolis, tenemos una idea de lo que se enseñó. ¿Cómo se entendía hasta 1888? Había cierto aire de legalismo dentro de la iglesia adventista. Se creía, dice, que la justificación era solamente en relación a los pecados pasados, solamente a los pecados pasados. Y de que crece en adelante, como que se daba mucho énfasis a las obras, de que por sus obras uno puede alcanzar el cielo también, como cree el catolicismo, ¿verdad? Había un poco de confusión en cuanto a esto. Cuando Wagner comenzó a predicar, en resumen, hay tres verdades que enseñó Wagner. En primer lugar, que la obediencia del hombre jamás puede satisfacer la ley divina, hablando en términos salvíficos. La ley divina requiere una obediencia perfecta y absoluta, que significa no cometer ni un solo pecado desde que uno nace hasta que muere. Y en esos términos absolutos, el ser humano jamás puede obedecer la ley perfectamente. En ese contexto, hablando en contextos de nuestra esfera, el ser humano sí puede obedecer la ley en su esfera. Como santificado, podemos obedecer la ley de Dios a nuestra capacidad, en términos relativos. Pero en términos absolutos, solamente Jesucristo lo pudo obedecer. Eso es lo que enseñó Wagner, y esto tambaleó la doctrina del adventismo. La justicia imputada de Cristo por sí sola es la base de la aceptación de Dios por nosotros, ¿verdad? Para que el Señor nos justifique, únicamente la justicia de Cristo es la base de nuestra aceptación. No somos aceptos en base a nuestras obras.
que en ningún momento de la salvación las obras juegan un papel para salvación. En ningún momento de nuestra vida las obras son causa de nuestra salvación. En ningún momento, ni siquiera después de ser bautizados, ni siquiera después de ser justificados. ¿Que se deben hacer obras? Claro que sí, pero eso solamente para glorificar. Es el fruto de la salvación. Es en gratitud a Dios, pero nunca causa para salvación. En tercer lugar, Waggoner también explicó que necesitamos estar cubiertos constantemente por la justicia de Cristo, no solo por causa de nuestros pecados pasados. Diariamente debemos consagrarnos a Dios y estar a cuentas con Él. Obviamente que una vez que tú aceptas a Cristo, eres declarado justo. Tu nombre se escribe en el libro de la vida. No es que cada día se borra y se vuelve a escribir, no. Se escribe una sola vez hasta el juicio. El asunto que diariamente debemos guardar esa vestidura, debemos estar en comunión con Dios, ¿verdad? Y consagrarnos diariamente, porque sí podemos caer de la gracia si es que nos descuidamos. El hecho de que uno haya sido justificado no es garantía de que esté salvo, no es garantía. Si es fiel, será salvo, si permanece, si persevera. Pero si se aparta, dice Ezequiel 18:23, si el justo se aparta de la justicia, vivirá en ninguna manera. Eso es interesante comprender. Por eso que es importante que el manto de la justicia de Cristo sea conservado. No es que vamos a hacer méritos para que se conserve, no, sino que vamos a depender de Dios y vamos a estar en comunión con Él. ¿Qué reacción tuvieron los oyentes? Dice, algunos aceptaron, pero fue la minoría, y apoyaron el mensaje, y otros lo rechazaron. Por ejemplo, Urias Smith, Morrison, L.R. Conradi. La mayoría se mostraba indecisa, varios lo rechazaron y dieron un ataque muy directo a esta predicación. Pero Elena de White lo aceptó. Después del congreso, Elena de White se unió a John C. Waggoner para comunicar el mensaje de la justificación por la fe a las iglesias. Y tenemos a John Waggoner y Elena White. Elena White dijo: jamás he presenciado semejante obra de reavivamiento, que al mismo tiempo esté libre de cualquier excitación indebida. Después de Minneapolis dice que se escribieron estos dos libros, El Camino a Cristo, que habla justamente acerca de la obra de Cristo en nuestro favor y cómo es el sistema que Dios nos salva, ¿verdad? Y también El Deseado de todas las gentes, que es el Evangelio desarrollado, la obra, vida y pasión de nuestro Señor Jesucristo. Bien, esto entonces es lo que sucedió a grandes rasgos en Minneapolis 1888. En conclusión, dice, Minneapolis fue un punto de inflexión en la historia de la iglesia adventista. Un punto de inflexión, o sea que fue una fecha trascendental porque marcó la teología adventista para siempre, ¿verdad? Y es una fecha importante también porque el pueblo del Señor no estuvo preparado y rechazó el mensaje en su mayoría que Dios había enviado para poder prepararlos para que la venida de Cristo se apresure. Pero la iglesia no estuvo preparada y lo rechazó y luego pagó caro este proceder. Entonces eso sucedió en 1888, ¿verdad? Bien. Vamos a ver. Paralelo a eso también la iglesia adventista sufre una crisis teológica, una crisis doctrinal y a la vez también una crisis de miembros. Hubo un sacudón, un zarandeo tremendo en la iglesia adventista y eso es lo que Elena de White lo llama la apostasía alfa. ¿Qué es la apostasía alfa? Vamos a un poquito más aquí. Sabemos que apostasía está relacionado a que hay una transgresión abierta de la ley de Dios y también la apostasía está relacionado a que los principios, las doctrinas, las verdades son dejadas de lado por herejías. Sabemos que el alfa es la primera letra del abecedario en griego, ¿verdad? Entonces quiere decir que esto es el inicio de la apostasía y que va a continuar.
Y tenemos a un personaje histórico muy conocido dentro de la iglesia adventista, el doctor John Harvey Kellogg. Dice que él nació el 26 de febrero del año 1852 en Troy, Nueva York, y murió el 14 de diciembre del año 1943 en Battle Creek, Michigan. Fue un hombre muy brillante, un genio, un hombre que fue pobre. Elena de White lo adoptó y la apoyó en sus estudios de medicina. Él tenía una mente muy brillante, podía hacer muchas cosas a la vez. Dice que él escribió muchos libros. Él podía estar duchándose y a la vez escribiendo libros, podía estar paseando en bicicleta y su secretario iba escribiendo. Era un genio en todo sentido y hizo muchos inventos. Por ejemplo, los cereales, ¿verdad? Las hojuelas que hoy en día se venden en los supermercados, fue un invento de Kellogg. La mantequilla de maní también fue un invento de Kellogg. Máquinas para el gimnasio. Vi una estadística que Kellogg tuvo como cerca de 1000 inventos. Varias máquinas, como por ejemplo la faja de correr en los gimnasios, dice que fue inventada por este personaje Kellogg. Y Kellogg en su, podríamos decir, en el espíritu que le entró, al igual que Satanás, que se dejó llevar de su hermosura y entonces se puso por encima de Dios, ese espíritu le entró a Kellogg, ¿verdad? Orgulloso de su sabiduría, él cayó en creer que cosas raras, ¿verdad? Dice que recibió visitas de orientales y adoptó la teoría del panteísmo. Entonces él llegó a decir que él mismo era Dios. Dice que él se vestía, como ustedes lo pueden ver, de blanco, todo usado de blanco, la santería, ¿verdad? Quería que era santo. Y estaba leyendo también un artículo en el internet. Dice que Kellogg estuvo casado, pero él reconoció que nunca consumió el matrimonio. O sea, quiere decir que él nunca tuvo relaciones sexuales con su esposa. Y dice que él creaba medicinas, inclusive dice que las hojuelas fueron creadas para que los jóvenes puedan vencer el vicio de la masturbación. Para eso creó ese alimento él. Entonces, pero él sí adoptó más de 40 hijos. Entonces tenía muchas creencias raras, pero dio muchos aportes para la iglesia. Gracias a su liderazgo, a su capacidad, la iglesia adventista fue muy famosa. Y el sanatorio de Battle Creek llegó a ser el sanatorio más grande del mundo, donde presidentes, congresistas, ministros de los Estados Unidos eran atendidos en este sanatorio. Sin embargo, Kellogg fue usado por Satanás. Debido a su brillantez, a su capacidad, Satanás, aprovechándose de su ego, lo utilizó como un instrumento para zarandear a la iglesia, ¿verdad? Y tenemos aquí una línea de tiempo más o menos para ver, en resumen, en qué consistió esta apostasía del panteísmo liderado por el doctor Kellogg. Dice que en el año 1881, el 6 de agosto, muere Jaime White, en ese contexto, ¿ya? En el año 1897, después de Minneapolis, Kellogg presenta el tema Dios en el hombre en el instituto ministerial. Estaban reunidos los ministros y Kellogg presenta ese tema, Dios en el hombre. El ataque del panteísmo ataca las verdades fundamentales del adventismo. Niega la personalidad de Dios, dice que no hay un Dios personal, por lo tanto Dios no está en el cielo. Dios está presente en todo lugar, todo es Dios, similar al hinduismo, ¿verdad? Por eso que los hindús, ellos respetan a los animales, la vaca, a las ratas. Hay un templo de ratas en la India y lo dan de comer. Ellos no matan a una rata. Entonces Kellogg decía que Dios está en todo lugar. Entonces, si Dios está en todo lugar, entonces Dios no está en el santuario. Entonces no hay un santuario, y si no hay un santuario, la ley no está vigente. Y si no hay un santuario y no hay un Dios personal, entonces la doctrina de la divinidad también queda destruida, ¿verdad? Entonces, verdades trascendentales del adventismo estaban en juego, pero sin embargo era muy atractiva la manera como Kellogg presentaba estas enseñanzas y fue directamente hacia los ministros, ¿verdad? Y muchos ministros fueron contagiados con esa doctrina. El 23 de febrero de 1899, Kellogg dice: Dios está en la comida,
en el agua y en el aire. Elena de White escribe algo similar, por eso que lo era astuto. Él decía, si yo estoy diciendo lo mismo que dice Elena de White. Elena de White dice que la vida de Dios está en las plantas y en el hombre. Es diferente decir que Dios está ahí. Una cosa es el poder de Dios que sustenta todas las cosas, y otra cosa es decir que Dios está en todo lugar, personalmente. Y eso sabemos que personalmente Dios está en el cielo, ¿verdad? En el año de 1899, el 4 de marzo, que lo dice la verdadera relación de Dios con la naturaleza, ¿verdad? De que en la naturaleza es Dios. El 15 de agosto de 1899, Elena de White dice, temo ser mal interpretada, que no me atrevo a enviarlas. Elena de White tenía mensajes, pero ella temía el ser mal interpretada. ¿Por qué? Porque Kellogg tomaba los dichos por Elena de White y lo malinterpretaba, ¿verdad? Lo hacía decir a la profeta lo que ella no quería decir. Citaba párrafos del testimonio, ¿verdad? Y lo tomaba aisladamente y lo embaucaba, lo dirigía hacia su propia interpretación. Hasta esos años, Elena de White estaba, dice, por Australia. Él dice que los líderes de la conferencia general, como ella aceptó el tema de la justificación por la fe, la castigaron y la desterraron a Australia, y estuvo muchos años por allá, y allá escribió muchos libros. Pero ella regresa a Estados Unidos. Por el 24 de septiembre del año 1900, Elena de White regresa a California. El 2 de abril del año 1901 se lleva a cabo la sesión de la Asociación General, y ahí ya estaba en debate el tema del panteísmo entre los líderes de la iglesia. Y Dios había enviado muchas advertencias a su iglesia a través de la sierva de Dios, a través de la profeta, muchas advertencias. Y esas advertencias fueron desoídas. Hay muchos testimonios que el Señor manda a través de la mensajera, pero no hicieron caso, ¿verdad? Cada vez más los líderes aceptaban estas enseñanzas. Entonces el Señor permitió en su gracia que el 18 de febrero del año 1902 se llevara a cabo el incendio del sanatorio de Battle Creek, el más grande sanatorio de la iglesia adventista, que era, dice, como una manzana entera, ¿verdad? Y tenía cientos de habitaciones. Fue incendiado. Dice que se le da la noticia al doctor Kellogg, y en esa misma hora que se le da la noticia en el tren, él mismo comienza a hacer los planos para un nuevo sanatorio. La orden de Dios fue que nunca más se haga un sanatorio así de grande, sino que pequeños sanatorios en diferentes lugares. Pero Kellogg, con su influencia, logró que se vuelva a hacer otro sanatorio, y influenció para que formen como una ONG aparte, como una compañía. ¿Para qué? Para recibir donaciones del gobierno. Esas donaciones nunca llegaron. Más bien, como era una institución privada fuera de la iglesia, este terreno se perdió y pasó al ejército de los Estados Unidos de Norteamérica. En ese año, el presidente de la Asociación General, que era A. G. Daniels, tiene una idea: es escribir un libro para la construcción de Battle Creek. O sea, se necesitaba fondos, se necesitaba dinero para llevar a cabo la construcción del nuevo sanatorio. Entonces se le da la comisión a Kellogg para que escriba un libro, como tenía influencia, y ese libro iba a ser muy vendido. Entonces Kellogg escribe el libro El Templo Viviente, donde plasma sus herejías, ¿verdad? Entonces la sierva del Señor amonestó que ese libro no debe ser impreso en la prensa de la iglesia adventista, que era la Review and Herald. Pero sin embargo, Kellogg tenía mucha influencia y trataba de convencer, y llamó al comité de la Asociación General. Dice que Kellogg hacía uso de la política y ponía en la dirección muchas veces al personal que él quería. Pero sin embargo, dice que Dios envió a través de su mensajero una carta directa al comité de la Asociación General, y decirle que ese libro no debe ser impreso. Entonces el comité de la Asociación General rechaza el libro Living Temple, o el Templo Viviente, lo rechaza, no lo vamos a publicar. Entonces Kellogg dice, bueno, no me lo publiquen, pero le dice, ustedes cuando le traen trabajo de afuera,
no es de la iglesia, cualquier barbaridad ustedes lo publican. Entonces dices, no me lo quieren imprimir, yo voy a ser su cliente, yo les pago como si fuera una persona particular, una persona X, ustedes imprímanlo y yo les voy a pagar. No lo hagan como institución, háganme como si yo fuera un cliente particular. Bueno, era la misma cosa, sino que en el Perú tenemos la frase que decimos de la misma chola, ¿no? Era la misma cosa, solamente, pero no se daban cuenta de la astucia del enemigo. Miren cómo es el enemigo, ¿no? La manera que él utiliza para hacer caer a los líderes. Entonces dice que aceptaron la idea, cierto, dijeron, ¿no? Si viene cualquier persona, no lo negamos el trabajo, entonces vamos a tomar a aquello como un cliente. Entonces dice que se comenzaron a hacer las placas de este libro, pero Dios no permitió que sea impreso este libro, porque llevaban las herejías del romanismo. Entonces, el 30 de diciembre del año 1902 se lleva a cabo el incendio de la DB Angela, que era también la imprenta más grande de los Estados Unidos. Se incendia y nada podían hacer los bomberos. Dicen que el jefe de los bomberos en este incendio le dice a los adventistas, a los líderes, los incendios de los adventistas son medio raros, dice, porque cada vez que nosotros echamos agua más se prende, como si el agua fuera combustible, ¿no? Y dice que habían visto una visión, ¿no? Que un ángel había estado con la espada desenvainada para destruir estos edificios, que eran llamados de Dios directamente a su pueblo, a una reforma, ¿verdad? Porque la apostasía estaba cada vez más fuerte. El 26 de noviembre del año 1903 se lleva a cabo el concilio otoñal, el 17 de octubre, hasta el 17 de octubre, el concilio otoñal de la Iglesia Adventista, y seguía en debate este tema. El ministerio estaba dividido, y hay importantes fechas, 1904, donde la hermana Elena de White poco a poco iba tomando posición directa y en contra más resuelta de Kellogg, porque Kellogg utilizó muchas estrategias. Hubo un hombre que dijo, si tú me das a los jóvenes y yo cambio el mundo. Y Kellogg dice que daba clases en la escuela de medicina de Battle Creek, y entonces estaba dañando la mentalidad de los jóvenes. Y Elena de White dice que envió una carta abierta a la Iglesia Adventista diciendo que no envíen a sus hijos a las universidades ni al colegio adventista, porque ahí se estaban dando las herejías, ¿verdad? Más adelante, Kellogg comparte, dice, con el hermano Elena de White, la luz respecto a la naturaleza de Dios, más directo. Y Elena de White dice, nunca enseñe tales teorías en nuestras instituciones. No las presente a las personas. Tuvo que tomar una posición directa. Dios le dijo a Elena de White, hazle frente, no dudes. Elena de White vio una visión. Dice que en esta visión iba un barco y dice que a cierta distancia vieron un iceberg similar a la película del Titanic. Y dice que el capitán dijo, iceberg a la vista. Y dice que la orden fue, hazle frente. Porque si giraba, faltaba muy poca distancia. Y el barco podía voltearse y podía hundirse. Entonces la orden fue, hazle frente. Entonces dice, se le hizo frente. Dice que hubo un fuerte sacudón al barco, se rompió parte del barco, pero sobrevivió. Entonces el mensaje de Dios era que la iglesia era el barco. Y el iceberg representaba la apostasía de Kellogg, la apostasía alfa. Y el mensaje era que se debía hacerle frente, no importa lo que pase. Y hubo un zarandeo en la iglesia adventista, dice que de tal manera que de cada 3 obreros bíblicos, uno se fue con Kellogg. La tercera parte del ministerio se fue con el doctor Kellogg, incluido el doctor Wagner. También se fue con Kellogg. Un zarandeo terrible dentro de la iglesia adventista. Sin embargo, la apostasía iba cada vez peor. Dios iba enviando mensajes de advertencia, mensajes de llamado. Hay un párrafo donde dice que había un poder que había roto el hilo que ligaba a Dios y a su iglesia. Y Elena de White compara a la iglesia adventista con Capernaum, ¿verdad? Dice, oh Capernaum, entre paréntesis, iglesia adventista, si en ti se hubiesen hecho los milagros, se hubiese derramado la luz, que dice que hasta el cielo eres levantado en privilegios, hasta el Hades serás abatido. Porque dice, si en Sodoma o Gomorra se hubiesen hecho esos privilegios,
subsistirían hasta ahora, pero la iglesia adventista cada vez iba cuesta hacia abajo en la apostasía, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahí algunas imágenes. Este es el incendio de Battle Creek, el 18 de febrero del año 1902. Y esta era la imprenta, la revista El Heraldo. Y esto fue incendiado el 30 de diciembre del año 1902. Mire lo que dice la sierva del Señor al respecto. Se me ha instruido que hable con claridad. Hazle frente firmemente y sin demora. En el libro Living Temple se presenta el alfa de las herejías mortíferas. La omega seguirá y será recibida por los que no estén dispuestos a prestar atención a la amonestación que Dios ha dado. Dice que a medida que el fin se acerque va a venir la apostasía omega. ¿Qué es la apostasía omega? Eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero dice que el alfa fue la apostasía de Kelo, pero la omega será peor todavía. No os engañéis, muchos se apartarán de la fe prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tenemos ahora delante de nosotros el alfa de este peligro. La omega será de una naturaleza asombrosísima, ¿verdad? Habrá una apostasía omega dentro de la iglesia del Señor. Entonces, esto sucedió aproximadamente alrededor del año en paralelo a Minneapolis, un poquito después de Minneapolis, hasta el año 1904-1906 aproximadamente. La iglesia adventista seguía en apostasía y Elena de White escribió que ella veía, dice, una prueba que se avecinaba para el pueblo de Dios. Vamos a leer el párrafo mejor. No puedes ver de qué manera pretenciosa han cubierto su inmundicia y la corrupción de su carácter. ¿Qué pues? La ciudad fiel ha venido a ser una ramera, se le llama a la iglesia adventista, que de haber sido una ciudad fiel, llegó a ser, ¿qué cosa dice? Una ramera. La casa de mi padre es hecha un lugar de comercio, un lugar donde se han retirado la gloria y la presencia divina. Por esta causa hay debilidad y falta de fuerza. ¿Qué se había retirado eso de la iglesia? Se había retirado la gloria y la presencia divina. Qué interesante, la condición espiritual de la iglesia adventista era terrible. Mire lo que dice la sierva del Señor, recuerden los testimonios. Pruebas terribles esperan al pueblo de Dios. El espíritu de guerra quita las naciones, desde un cabo de la tierra hasta el otro, ¿verdad? Pruebas terribles esperan al pueblo de Dios. ¿Y en qué consistían esas pruebas? El espíritu de guerra de las naciones, dice, agita al mundo desde un extremo de la tierra hasta el otro. Pronto los hijos de Dios serán probados por intensas pruebas, y muchos de aquellos que ahora parecen ser sinceros y fieles resultarán ser vil metal. ¿En qué? En una crisis que se avecinaba y está relacionada con ¿qué? Con la guerra. Y en ese contexto ella dice, ha llegado la hora de hacer una reforma completa. Cuando ella principie, el espíritu de oración animará a cada creyente, y el espíritu de discordia y de revolución será desterrado de la iglesia. Ha llegado el momento de hacer una reforma. Dios llama a los que están dispuestos a ser dirigidos por su Espíritu Santo a encabezar una obra de completa reforma. Veo una crisis delante de nosotros, y el Señor llama a sus obreros a entrar en la lista. Cada alma debe ahora asumir una posición de más profunda y verdadera consagración a Dios que en los años pasados. Y bueno, vino la guerra, nosotros sabemos en qué consistió, y la iglesia no pasó la prueba. El 98% salió del camino y solamente el 2% permaneció en el camino del Señor, ¿verdad? La causa, la Primera Guerra Mundial, que fue del año 1914 al año 1918. Eso ocasionó el surgimiento del movimiento de reforma, ¿verdad? Que es un tema aparte, la historia del adventismo, la historia del movimiento de reforma. No vamos a dar los detalles, solamente lo menciono porque justamente nos encontramos en la línea de tiempo con estas fechas. No es el tema, solamente lo mencionamos, por eso que van a disculpar si no damos todos los detalles. Bien, seguimos más adelante, llegamos al 11 de febrero del año 1929,
y en esta fecha la herida mortal de la bestia empieza a sanarse. Porque ¿qué pasó en este año? Pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. La herida de muerte se llevó a cabo en el año 1798. ¿En qué consistió la herida de muerte? En que el papado perdió la autoridad, ¿verdad? El papado había dirigido toda Europa, ¿verdad? El Sacro Imperio Romano. Y el Papa no solamente era una institución religiosa, sino que era una institución política. Y hacía lo que quería. Eso lo perdió en 1798 con la Revolución Francesa. Y perdió también la sede de su gobierno. Pero ¿qué pasó en 1929? Dice Benito Mussolini, que era el primer ministro italiano, firmó un concordato que le concedió al Papa plena autoridad sobre la ciudad del Vaticano de unas 45 hectáreas, enclavada en medio de la ciudad de Roma. Entonces se le llama como el Tratado de Letrán, ¿verdad? Donde se le da nuevamente autoridad civil al papado y tiene una sede desde donde gobernar. Entonces, justamente el papado es un poder político religioso, y para que sea un poder político tenía que tener un territorio desde donde gobernar. Hoy en día el Vaticano tiene más embajadores que lo mismos Estados Unidos. El cumplimiento incompleto. La herida todavía no está completamente sanada. A medida que vayamos siguiendo la secuencia de los estudios, vamos a ver cuándo se sanará completamente esta herida. Será cuando se dé la marca de la bestia y el papado vuelva a recuperar la autoridad que tuvo en la Edad Media. Bien. Esto es en 1929. Siguiendo más adelante, llegamos al año 1939, al año 1945, el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué coloco estas fechas? Porque son históricas, tanto la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y también en cumplimiento a la profecía de Mateo 24, ¿verdad? Guerras y rumores de guerras a medida que se acerque el fin. Llegamos al año de 1989, la caída del comunismo. Sabemos que después de la Segunda Guerra Mundial quedaron dos superpotencias las ganadoras, ¿verdad? La Unión Soviética y los Estados Unidos, ¿verdad? Se enfrentaron de una manera política, de una manera cultural. Se llevó a cabo la carrera espacial. A eso se le conoce como la Guerra Fría, ¿verdad? Se le conoce como la Guerra Fría. Y por la década del 50, Alemania, que había sido el país que había iniciado la guerra, queda dividida, ¿verdad? En Alemania Oriental y Alemania Occidental. La Alemania Oriental estaba dirigida por la Unión Soviética con el régimen comunista, y la Alemania Occidental con el régimen imperialista de los Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que para que cada uno, para que cada bloque mantenga su poder, dice que se construye el muro de Berlín, ¿no? Y todo el mundo se divide. El muro de Berlín es un símbolo de la Guerra Fría, que se le conoce a esa época como el telón de acero. Todo el mundo estuvo en suspenso porque en cualquier momento estaba la novedad que empezaba la Tercera Guerra Mundial. Por ejemplo, en la década del 60, en Cuba, la crisis de los misiles, ¿verdad? Donde estuvo a punto de llevarse a cabo una guerra nuclear, ¿verdad? Con las armas que se habían desarrollado en la Segunda Guerra Mundial, como es la bomba atómica. Bueno, y así llegamos al año 2020. Llegamos a la fecha. Esto justamente es lo que queríamos llegar. Estamos en el año 2020 y queremos analizar en este momento la situación en que vivimos hoy en día. ¿Cuál es la situación que vivimos? Y el día de mañana queremos proyectarnos de aquí hacia el futuro. ¿Qué falta que se cumpla? ¿Cuál es la preparación que debemos estar haciendo en este tiempo? Pero antes de ello, vamos a ver la situación actual, los tiempos en que vivimos. Basado en la profecía de Pablo a Timoteo, cuando le dice que en los postreros días vendrían tiempos peligrosos. Basado en este versículo de Timoteo, hemos titulado esta parte de la reflexión tiempos peligrosos, ¿no? Tiempos peligrosos los que vivimos en la actualidad.
Dice la palabra del Señor, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Va a haber tribulación. Ahora estamos en tribulación, ¿verdad? El momento que vivimos es de tribulación, pero va a venir todavía una gran tribulación que aún todavía no llega y debemos saber identificarlo. ¿Cuál es la condición actual del mundo? Vamos a ver cómo se encuentra el mundo en la actualidad en diferentes aspectos basados en Mateo 24. Dice aquí una pregunta: ¿cómo sabremos? Aquí tenemos a Jesús con los discípulos en el monte de las olivas. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿A qué cosas se referían los discípulos cuando le dicen aparte, ¿cuándo serán estas cosas? Se referían a la profecía de Jesús sobre Jerusalén. Dice que Jesús estaba triste. Y los discípulos, para alegrarle, dice que le muestran a lo lejos el templo. Mira, dice el templo, qué hermoso, de mármol, ¿verdad? Y Jesús le dice: de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra, porque vienen días de tribulación. No quedará piedra sobre piedra. Todos los discípulos dijeron: oh, no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Cuándo será esto? En su mente ellos llegaron a la conclusión que eso será en el fin del mundo. Los discípulos asociaron dos eventos, la destrucción de Jerusalén y el fin del mundo, y lo unieron. Pensaron que estas dos cosas iban a suceder al mismo tiempo. Por eso que ellos se acercan y le dicen: dinos, le dicen, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del cielo? En otras palabras, ¿cómo sabemos que ya está cerca el momento? Danos señales para más o menos saber cómo saber que ya falta poco. Y el Señor Jesús dice que en su misericordia mezcla las señales bajo dos acontecimientos y que tienen un doble cumplimiento: en la destrucción de Jerusalén y también en el fin del mundo. En otras palabras, la destrucción de Jerusalén se convierte en un símbolo de la destrucción del mundo. Así como fue destruida Jerusalén, así va a ser destruido el mundo. Y las señales se cumplieron tanto en la destrucción de Jerusalén y también se cumplen cerca del fin del mundo. Una señal, dice, es un signo o un medio que se emplea para luego acordarse de algo. Es un signo, recuerda, por ejemplo, este símbolo, stop, quiere decir que debemos parar. Este símbolo significa que está prohibido fumar, ¿verdad? Entonces son símbolos que nos hacen recordarnos de algo. Esas son las señales, ¿verdad? Entonces es algo simbólico, pero nos hace acordar de algo. Entonces, ¿cuáles son esas señales de los tiempos que el Señor Jesús dejó para acordarnos que está cerca su venida? Según Mateo capítulo 24, el versículo 5 dice que vendrían falsos cristos, ¿verdad? Dice que cerca a que se destruya Jerusalén vinieron falsos cristos, pero por ahora no vamos a ver esos detalles porque nuestro tema es el tiempo presente. En la actualidad, por ejemplo, tenemos estos falsos cristos. José Luis de Jesús Miranda, de Puerto Rico, fundador del movimiento Creciendo en Gracia, también se proclamó el anticristo, tiene su principal iglesia en Estados Unidos, ¿no? Dice que sus seguidores en radio han dicho que nunca va a morir, que tiene vida eterna, y él varias veces ha dicho que es el Mesías, y hace que sus seguidores se tatúen en su frente y en su mano derecha el número 666. Lo curioso es que tiene miles de seguidores. Tenemos a Aung San Suu es un surcoreano que fundó la Iglesia de Dios Nuevo Pacto de la Paz en 1964, hoy en día conocido como la Sociedad Misionera Mundial, no internacional, sino mundial. Ahí está, Sociedad Misionera Mundial de Dios. Él sería la segunda venida de Jesús, que luego pasó a declararse Dios Padre. Este hombre murió y dijo que iba a resucitar, hasta ahora no resucita. Y este es el famoso movimiento de la diosa madre. Dicen que su esposa, que lo tenemos aquí, es la diosa madre, ¿verdad? Y llegan grandes hombres preparados, gente culta, y se inclinan ante esta mujer diciendo que es la diosa madre, ¿verdad? Entonces, eso lo vemos en la actualidad, es en Sur Corea, y tienen miles y miles de seguidores. Tenemos este personaje, Marshall
White, murió en el año 97. Fundador de la secta Puerta del Cielo, utilizó el internet para declararse Jesucristo y reunir seguidores. Todos cometieron un suicidio colectivo el 26 de marzo de 1997, cuando pasó cerca de la Tierra el cometa Hale-Bopp. Este personaje tenía un grande poder de convencimiento y creía en cosas espiritistas. Él creía en los extraterrestres. Y cuando pasó el cometa dijo que ahí viene la nave voladora que les va a llevar a su nueva sierra. Entonces les convenció que se suiciden. Y es que cuando pasa el cometa, sus seguidores se suicidaron y él es llevado a la cárcel donde murió. Entonces Yis declaró ser el Mesías. Tenemos a Vissarion, Sergei Anatolyevich Torok, conocido como Vissarion, es un místico y líder religioso ruso, quien afirma ser la reencarnación de Jesús. Tiene más de 10.000 seguidores, ¿verdad? Y por el aspecto fisionómico, por las películas que hemos visto, se parece a Jesús, ¿no? Por la vestimenta que utiliza todo. Tiene muchos seguidores allá en Rusia, de especial manera. Tenemos a este hombre, Apolo Carrión Kiboloy. Este es de Filipinas, asiático. Es el fundador y líder de la iglesia restauracionista con sede en Filipinas, llamada Reino de Jesucristo. Él ha hecho afirmaciones de que Él es el Hijo de Dios designado, además de ser el dueño del universo. Tiene un canal de televisión, 17 estaciones de radio y 6 millones de seguidores en todo el mundo. Dice que tiene 2 millones, creo, en Filipinas y 4 alrededor del mundo. Bueno, y también en Perú no se podía quedar atrás, ¿no? Tenemos también a Ezequiel Atacuzzi, el falso Cristo peruano, fundador de la Iglesia Israelita del Nuevo Pacto y del movimiento político FREPAP. Murió en el año 2000. Él aseguró ser también el Mesías y dijo también que iba a resucitar. Y cuando no resucitó, dijo que Jonás iba a ser su sucesor, ¿verdad? Se dijo así. Muy bien. Entonces, los falsos cristos, y estos solamente algunos ejemplos. Si usted busca en la internet, en sitios confiables, va a encontrar ahí una grande lista de muchas personas, que inclusive mujeres, que han dicho que son dioses, que son la reencarnación de Jesucristo, ¿verdad? Y esto va, a medida que se acerque el fin, va a ir en aumento, y muchos serán engañados. La Biblia también en Apocalipsis 24 dice: huiréis de guerras y rumores de guerras. El clima de guerra está en el mundo, ¿verdad? En el Medio Oriente, Estados Unidos, ¿verdad? Irán. Muchos países están en el clima de guerra. Irak. Y hoy en día existen armas devastadoras, ¿verdad?, que pueden acabar con la vida de la humanidad. Tenemos, miren, esta clase de armas, ¿verdad? Los misiles, por ejemplo, intercontinentales. Pueden volar miles de kilómetros desde un continente hasta otro, ¿verdad? Hasta antes de la Guerra Fría no había temor de esto, pero cuando la Unión Soviética creó estos misiles, entonces Estados Unidos estuvo en pánico, porque desde Rusia podían enviar un misil intercontinental hasta Estados Unidos. Los aviones hipersónicos, ¿verdad?, que van a la velocidad del sonido y que son invisibles a los radares. El satélite, el GPS, ¿verdad?, hoy en día a través del sistema de posicionamiento global, es una gran estrategia para los ejércitos del mundo. Esta es la bomba termonuclear. La bomba de hidrógeno es el arma más poderosa que el hombre haya inventado. En comparación a la bomba atómica, esta es mucho más grande. La bomba atómica queda pequeña y explotó en Hiroshima y Nagasaki, ¿no?, matando a cerca de 200.000 personas en segundos. Pero esta bomba nunca ha sido utilizada en guerra. Solamente hubo ensayo por la Unión Soviética por la década del 60, y es el arma de destrucción masiva. Y dice que estas bombas se ponen aquí, en la cabeza de los misiles. Se lo llama las ojivas nucleares, ¿verdad? Y dice que Rusia y Estados Unidos tienen miles de misiles, ¿verdad?, que pueden hacerlo llegar de un continente a otro, ¿verdad? Los portaaviones, ¿verdad?, que por cuestión del combustible, un avión no puede volar muy lejos, pero por esos portaaviones pues pueden hacer guerra en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Y así
grandes armas de destrucción masiva. La guerra, la primera y la segunda guerra mundial es precisamente el cumplimiento de la Biblia, porque en los días de Jesús solamente existía el imperio romano, no había varias naciones, pero dice, se levantará nación contra nación. Y justamente eso es lo que se ve en la primera y en la segunda guerra mundial, con millones de muertes, ¿verdad? La primera guerra mundial, más de 30 millones de muertes. La segunda guerra mundial no se sabe la cifra exacta, uno dice 60, otro dice 70, otros hasta 80 millones de personas que murieron en la segunda guerra mundial. Y usted dirá, pero ¿eso qué tiene que ver si siempre ha habido guerras? Nunca lo ha habido con esta intensidad, con esta capacidad. Y eso es una señal de la pronta venida de Cristo. El Señor habló de pestes, ¿verdad? Que lo hemos puesto las pandemias. Dice que habrá pestes, tanto en los seres humanos, en los animales, en la naturaleza. La tierra está enferma, no produce sino por los químicos que se los echan, ¿verdad? Entonces aquí tenemos a continuación una lista de pandemias en la historia. Por ejemplo, la peste bubónica, el cólera, la gripe española, el tifus, el VIH-Sida, el cáncer, la diabetes, la gripe aviar, el ébola, el SARS, el MERS, el Zika, enfermedades cardiovasculares, dice que matan más gente que la segunda y la primera guerra mundial juntas. Y hoy en día está de moda el COVID-19, y esto es el virus COVID-19. Aquí tenemos una línea de tiempo de las pandemias y vemos que en el tiempo del fin se intensifican. En el año 165 180 se llevó a cabo la peste antonina, 5 millones de muertes en el mundo. En el año 541 al año 542 después de Cristo, la plaga de Justiniano, 30-50 millones de muertos por el año 541. En el año 735 al año 737, la epidemia de viruela japonesa, 1 millón de muertos. En el año 1347 al año 1351, la peste negra, 200 millones de vidas humanas. En el año 1520, la epidemia o la pandemia de la viruela, 56 millones de muertos. Grandes pestes del siglo XVI, 3 millones de muertos. Grandes pestes del siglo XVIII, 600.000 muertos. El cólera, el año 1817 al año 1923, más de 1 millón de muertos en el mundo. La tercera peste, por el año 1855, 12 millones de muertes. La fiebre amarilla, por el fines del año 1800, 100.000 a 150.000 muertos. Luego tenemos la gripe española, por el año 1918 a 1919. Dice que no es que la gripe surgió en España, sino que España tomó más medidas y por eso se llama la gripe española, pero fue mundial, 40-50 millones de muertes. La gripe rusa, por el año 1889 al año 1890, 1 millón de muertos. Tenemos el VIH-Sida, del año 1981, que se reportó el primer caso, también es un virus. Hasta la actualidad, 25 a 35 millones de muertes hasta la actualidad. La gripe asiática, 1957 al año 1958, 1.100.000 muertos. La gripe de Hong Kong, el año 1968 a 1970, 1 millón de muertos. Tenemos la epidemia del SARS, el 2002 al 2003, 770 muertos. Tenemos la gripe porcina H1N1, el año 2009-2010, 200.000 muertos en el mundo, 200.000 muertos. Tenemos el MERS, por el año 2012, 850 muertos para el Medio Oriente. El virus del ébola, en 2014-2016, 11.300 muertos. Hasta ahora el ébola está pendiente, no hay cura para el ébola, solamente que está controlado. Gracias a Dios que no es muy contagioso y no ha salido a nivel mundial. Y ahora tenemos el coronavirus, ¿verdad? Hasta el 17 de marzo del 2020 había ya 7.000 muertos y ahora las cifras van cada vez más en aumento. Esta es una fuente confiable de la Organización Mundial de la Salud y la Enciclopedia Británica, las pandemias, ¿verdad? Y a medida que pase el tiempo va a haber más pestes, más y más pestes.
El hambre, también dice que habrá hambre, ¿verdad? Y hoy en día mucha gente ya está sufriendo de hambre. Pero van a ver a continuación unos datos aterradores acerca del hambre. Dice que 821 millones es el número de personas mal alimentadas en el mundo. 821 millones. 39.3 millones en América Latina y el Caribe. 515 millones en Asia. 256.5 millones en África, ¿verdad? El 31% dice fue el aumento de la cifra de muertes por desnutrición durante el 2018 en Colombia, o sea, en menores de 5 años, según el Instituto Nacional de Salud. Con respecto al 2017 fallecieron 280 por estas condiciones. Casi 151 millones de niños menores de 5 años sufren retraso del crecimiento, es decir, son demasiado bajos para su edad debido a la malnutrición. 51 millones de niños menores de 5 años son afectados por la emancipación, con mayor riesgo de mortalidad. 32.8% el porcentaje de las mujeres en edad reproductiva son afectadas por anemia. 3.7 millones de habitantes en Venezuela están subalimentados según la FAO. El 11% de la población en Venezuela, debido a la crisis que vive, es 3 millones de habitantes. El 11% de la población está desnutrida. 1 de cada 4 personas presenta desnutrición en África subsahariana, la región con mayor prevalencia, porcentaje de la población con hambre. 1 de cada 4 personas, ¿verdad? Es grande el porcentaje, quiere decir que es el 25% de la población de África. Y 600.000 dice la cifra de personas desnutridas que se disparó entre 2014 y 2017 en Venezuela, el país donde más ha aumentado la desnutrición. Se han suicidado, ¿verdad?, por desnutrición. Entonces son datos alarmantes acerca del hambre en el mundo. El Señor también habló de terremotos, ¿verdad? Dijo que había terremotos en diferentes lugares. Tenemos a continuación los 5 terremotos más grandes de la historia. En el año 1960, el terremoto más grande de la historia, de 9.5 de magnitud en la escala de Richter, en Valdivia, Chile, cerca de 2.000 muertos. 9.5 en la escala de Richter. El terremoto del 70, ¿cuánto fue? 7.8. En el 2004, 9.3 el terremoto del Océano Índico en Indonesia, 230.000 muertos. En 2004. En el año 1964, 9.2 el terremoto de Alaska, Estados Unidos. En el año 1952, 9.0 terremoto de Kamchatka en la Unión Soviética, Rusia. En el 2011, 9.0 terremoto y maremoto de Japón, cerca de 15.000 muertos. La pregunta es, miren estos datos, yo les he recortado los 5 primeros, pero la lista sigue. Hay registros desde el año 100, inclusive antes de Cristo, que hay terremotos, pero los más grandes, ¿qué tienen en común? Que todos son en el siglo XX y en el siglo XXI. Eso demuestra que el tiempo del fin está cerca, porque ahora es con más intensidad los terremotos. Y Elena de White dice que siempre escuchamos hablar de terremotos. Aparentemente, dice, estas calamidades son estallidos caprichosos de las fuerzas desorganizadas y desordenadas de la naturaleza, completamente fuera del dominio humano. Pero en todas ellas puede leerse el propósito de Dios. Se cuenta que entre los instrumentos por medio de los cuales Él procura despertar en hombres y mujeres un sentido del peligro que corre a través de los terremotos, del hambre, de las pandemias, Dios quiere hacernos, ¿qué cosa? Un llamado, y nos quiere despertar a través de estos instrumentos. La intemperancia, dice Mateo, que así como en los días de Noé comían y bebían. Bueno, y esta imagen sí son muy conocida en el mundo, en la epidemia que vivimos, ¿verdad? La sopa de murciélago, ¿verdad? En países orientales se comen las culebras, y toda clase de bichos, ¿verdad? Como ustedes pueden ver ahí, cucarachas, gusanos, inclusive seres humanos, ¿verdad? Fetos. Se come esto en Taiwán y en Japón y en otros países orientales, ¿verdad? No todos, pero sí hay personas que lo hacen.
Dice la sierva del Señor: la glotonería y la intemperancia se hallan en el fundamento de la gran depravación moral de nuestro mundo. Satanás está consciente de esto y constantemente tienta a hombres y mujeres para que satisfagan sus gustos a expensas de la salud y hasta la vida misma. En el mundo, comer, beber y vestirse se convierte en el blanco de la vida. Precisamente tal estado de cosas existió antes del diluvio, y este estado de disipación es una de las evidencias sobresalientes de la pronta terminación de la historia de esta tierra. La intemperancia, ¿verdad? El vivir para comer, no importando que sea alimento, no importando que sea dañino para la salud. Y bueno, vemos otras señales como es esto: la Antártida cada vez se está quedando con menos hielo y el nivel del mar cada vez se está subiendo más. Incendios forestales en Australia y en otras partes del mundo. Hay plaga de langostas, ¿verdad? También en los países orientales, ¿verdad? Tornados, huracanes, huelgas. Eso habla Santiago, ¿verdad? Que en el tiempo del fin iba a haber mucha inestabilidad social, y eso existe hoy en día, pues en muchos países hay huelgas, hay reclamos, ¿verdad? Debido a la mala administración política de los gobernantes, debido a las injusticias, debido a que no se respetan los derechos. La delincuencia cada vez va de mal en peor. Los ministros del interior, los gobernantes idean planes, estrategias cómo combatir la delincuencia, pero todos sus esfuerzos son inútiles porque esto irá de mal en peor. ¿Cuál es la causa de la situación actual? Ya lo dijimos, la desobediencia. Isaías dice que es porque se traspasaron las leyes. Hay desobediencia generalizada en el mundo, tanto en el mundo como muchas veces en la iglesia. La contaminación es causada por el ser humano. Esta es la isla de basura en el Pacífico, miren. Dice que es más grande que Gran Bretaña, esta isla de basura. Y por eso muchas especies marítimas mueren por ingerir la basura. Y tenemos los grandes reactores nucleares, ¿verdad? Como en la China, Estados Unidos y los países que son muy industrializados, ¿verdad? Que emanan grandes emisiones de contaminación hacia el espacio. Vemos aquí el matrimonio homosexual, ¿verdad? Como en los días de Sodoma y Gomorra, así también será la venida del Hijo del Hombre, como en los días de Lot, ¿verdad? Y hoy en día los países están legalizando estas prácticas, ¿verdad? Lo están haciendo formal, y eso tiene una implicancia a futuro, ¿verdad? Tiene efecto a futuro, porque las generaciones que vienen creen que esto es normal y lo adoptan como lo más natural del mundo. La ideología de género, ¿verdad? Que ha ingresado en las escuelas. Ustedes ven esta imagen, ¿verdad? Varones con falda y mujeres con pantalón. ¿Por qué? Porque dice que hay que respetar la libre elección. Pero esto es antibíblico. Los matrimonios con animales, ¿verdad? Hay, según las definiciones actuales, más de 100 clases de géneros, ¿verdad? Pero la Biblia solamente habla de varón y mujer. Pero eso se está tratando a través de la agenda de las naciones, obligar, ¿verdad? En todos los países del mundo. Muy pronto llegará también a este país. La perversión también que existe en el mundo, la promiscuidad sexual, como ustedes ven aquí, esa imagen, la infidelidad, la prostitución, la perversión que existe, ¿verdad?, en el mundo, como es, por ejemplo, la zoofilia que hablamos hace un momento, ¿verdad?, relaciones con animales, la pedofilia también, ¿verdad?, el incesto, la necrofilia, que es relaciones sexuales con animales, y muchas otras clases de perversiones. Aquí vemos la pedofilia, ¿verdad? Y esto justamente es lo que trae los juicios de Dios sobre este mundo. Los vicios y pasatiempos, la juventud amadora más de los deleites más que de las cosas de Dios, ¿verdad? Y también un cristianismo falso, la apostasía dentro de la iglesia es justamente también lo que trae los juicios de Dios, porque la apostasía, la maldad no solamente está en el mundo, está dentro de las iglesias y dentro también del pueblo del Señor. Encontramos los líderes políticos del mundo,
juegan un papel importante dentro de esta crisis generalizada que vive el mundo. ¿Cómo así? Debido a los decretos que dan, a las leyes. Por ejemplo, la ley del aborto, la ley del matrimonio civil igualitario, la ley de la ideología de género. Son leyes que promueven los gobernantes de este mundo y justamente es lo que trae también la ira de Dios. Vemos que la economía hoy en día ha colapsado. Las bolsas de valores más importantes del mundo han caído, ¿verdad? ¿Y quiénes creen ustedes que pagarán los efectos de eso? ¿Quiénes pagarán las consecuencias? Los pobres. Toda la población mundial. La población mundial tiene que pagar los efectos de esta desaceleración de la economía. Las grandes empresas no pierden. ¿Por qué? Porque su mercadería está ahí. Las cosas que van a subir las cosas y quienes pagan los platos rotos es la población mundial. Y así que va a haber una crisis, una gran desesperación en el mundo. Y eso justamente va a ir de mal en peor y eso es lo que ya vemos en la actualidad. Pero esto solamente es un aviso, un preanuncio de lo que está por suceder con mayor intensidad. Es un llamado de Dios a prepararnos. Hoy en día encontramos un ataque generalizado a los principios de Dios, un ataque a la ley de Dios. Hay países que están prohibidos hablar de religión en los colegios y universidades, ¿verdad? En Estados Unidos se ha visto muchas noticias, ¿verdad?, de gobernantes que por decir que están en contra del matrimonio civil igualitario o porque están en contra de que un niño manifieste actitudes de homosexualismo, los profesores me han llamado la atención, entonces han sido despedidos de su puesto, ¿verdad? Entonces, hoy en día lo que hace el hombre es un ataque directamente a Dios. Y el salmista dice, tiempo es de actuar, oh Jehová, ¿por qué? Porque han invalidado tu ley. ¿Cuál es la actitud del pueblo del Señor en este tiempo, debido a la situación en que vivimos? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Muchos del pueblo del Señor hoy en día están de miedo, ¿verdad? Están temblando, no porque Jesús viene, no porque el fin se acerca, no por el pecado, sino por la enfermedad. De estas cosas que viene, dice, se acaba mi vida, y muchas otras cosas por el estilo. Pero el Señor dice, cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Levantemos la cabeza, veamos al cielo, que Jesús está pronto a venir. Debemos levantarnos de la somnolencia, debemos levantarnos de la inactividad y debemos dar al mundo el mensaje que está esperando, el mensaje que tanto le hace falta, que es justamente la verdad presente para este tiempo. Depende de nosotros la decisión que nosotros tomemos. Ya hemos visto la situación del mundo cómo está. Ahora depende de cada uno de nosotros el camino que queramos elegir, el camino de la obediencia o el camino de la desobediencia, el camino solamente de la profesión. Hay muchos que profesan ser cristianos, pero no están dispuestos a obedecer a Dios. Esta es la situación que vivimos en la actualidad. Ese es el tiempo en el que vivimos y el hombre juega un papel muy importante en esto. El hombre es el causante de la situación en la que vivimos. El día de mañana hablaremos sobre la preparación para la crisis venidera. ¿Qué deberíamos estar haciendo ahora? ¿Cuáles son los pasos que debemos seguir en la preparación? Que el Señor nos bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Amén.